Muy bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, jovencitos. Sí, aquí está, aritmética, ¿no? Sumat, aritmética, reparto proporcional, parte uno. Lo he separado para que no se genere confusión. Esta es una parte de la aritmética donde vamos a ver otra aplicación de lo que son magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Y repito, lo he separado en dos bloques, porque uno es el reparto proporcional directo, simple, y el reparto proporcional inverso simple, pero también hay un reparto proporcional compuesto, donde van a intervenir magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales, ¿no? Eso lo dejamos para la última sesión de clase y para ver estas aplicaciones bastante interesantes. Bien, vamos a iniciar entonces. Preste bastante atención. Mire, aquí dice, reparto proporcional. Vamos a tener lo siguiente. El reparto proporcional es una de las aplicaciones de las magnitudes proporcionales, directas o inversas. Consiste en repartir una cantidad de partes proporcionales a ciertas cantidades llamados índices de reparto, ya sea en forma directa o en forma inversamente proporcional. Bien, mire, vamos a ver el reparto proporcional simple, que es a lo que nos vamos a dedicar de lleno durante esta sesión. ¿Ya? El reparto proporcional simple va a ser de dos formas. Podemos notar dos tipos de reparto proporcional simple. El primero es el reparto proporcional simple directo, cuando las cantidades que se van a repartir, las partes que se van a repartir bajo ciertos criterios o índices, son entre sí magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? Ese es el reparto proporcional simple. Y el reparto proporcional simple inverso es cuando las cantidades que se van a repartir, ¿sí? Con los índices de reparto son cantidades inversamente proporcionales, ¿no? Y en el ejercicio les van a indicar siempre ello. Présteme atención. Reparto proporcional simple directo. Se realiza en forma directamente proporcional a un grupo de índices de reparto. ¿Cómo es esto, profesor? Un ejemplito, preste usted atención. Dice, repartir 400 en tres partes directamente proporcionales a 2 y 3. Lo que usted va a repartir es la cantidad de 400. ¿En cuántas partes? En tres partes. ¿Y quiénes son los índices de reparto? Cantidades directamente proporcionales a 2, 3 y 5. Y le piden hallar cada una de esas partecitas. ¿Bien? Comenzamos. Mire usted. Va a repartir directamente proporcional, ¿sí? Cuando dos cantidades son directamente proporcionales, que se cumplía cociente constante. Es decir, cada parte es directamente proporcional a 2, a 3 y a 5. Como usted está viendo, tres índices de reparto, que son 2, 3 y 5, obviamente estamos hablando de tres partes a repartirse. Por lo tanto, la parte 1 es proporcional a 2, la parte 2 es proporcional a 3 y así sucesivamente, ¿no? La parte 3 es directamente proporcional a 5 y esto es constante, ¿no? Recordar que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente es constante. Ahí está. A partir de aquí, a partir de aquí, 2 pasa a multiplicar, 3 también y 5 también. Obtendríamos lo siguiente. La parte 1 es 2K, la parte 2 es 3 veces K y la parte 3 es 5 veces K. Bien, entonces ya tenemos las partes repartidas en forma proporcional relacionadas con una constante de proporcionalidad. Hasta aquí, ¿no? Es donde vamos a comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver a continuación es que esta suma de partes debe darte 400, porque lo que se ha repartido es 400 en tres partes. En consecuencia, tenemos que la suma de esas tres partes es igual a 2K más 3K más 5K y eso vale 400.
400. Bien, aquí tiene usted que 10K es igual a 400, por lo tanto, K, la constante de proporcionalidad, será de 40. Como a usted le piden cada una de esas partes, ¿sí? Si K vale 40, tendríamos que la parte 1 es 80, 2 por 40, la parte 3 es 3 por 40, 120, y la tercera parte 5 por 40, 200. Y estas son las cantidades, las partes que ha repartido, ¿no? A uno le toca 80, a otro 120 y a otro 220. Si usted suma 80 más 120 es 200, más 200 me da la cantidad que se ha repartido. ¿Bien? ¿Preguntas, jovencitos? Siguiente. Esa es nuestra respuesta. Miren, dice reparto proporcional simple inverso. Tenemos, se realiza en forma inversamente proporcional a un grupo de índices, ¿sí? Índices. Ejemplo, perdón. Dice repartir 620 en tres partes inversamente proporcionales a 3, 2 y 5, ¿sí? Hallar cada parte. Vamos a empezar. Cuando dos cantidades son inversamente proporcionales, ¿se acuerdan? Se cumple que el producto de cantidades son constantes, es decir, tres partes inversamente proporcionales a 3, a 2 y a 5. Es decir, la parte 1 por 3 debe ser igual a la parte 2 por 2 y debe ser igual a la parte 3 por 5. Ahí está, ¿ven? ¿Por qué se cumple esto? Porque estas partes son inversamente proporcionales a estos índices de reparto, a 3, 2 y 5. Ya tenemos esto. Profesor, pero esto de acá se puede convertir en una división. Claro que sí. Miren, L es 3, 2 y 5. El mínimo común de 3, 2 y 5, eso sería 30. Entonces vas a dividir a cada uno de estos valores entre 30. Mire aquí, 3 entre 30, ¿no? Tercia, tercia. 1, 10. Mitad y mitad, 1, 5. Quinta, quinta, 1, 6. ¿Qué implica? Que esas partes estarían P sub 1 sobre 10, P sub 2 sobre 5, P sub 3 sobre 6. La primera parte sobre 10, la segunda parte sobre 15 y la tercera parte sobre 6. ¿Por qué me conviene tenerlo de esta manera? Porque cuando yo iguale a una constante, iguale cada uno de estos valores, él pasa a multiplicar. En cambio, si yo no hubiera dividido entre 30, vea, si yo no divido entre 30, ¿sí? Igual a una constante, 3 pasa a dividir y tú tendrías K tercios, K medios y K quintos. Y sumar fracciones muchas veces es un poco engorroso. Es por eso que se divide entre un mismo valor y se obtiene esta expresión equivalente, ¿sí? Igual a una constante K. En consecuencia, de aquí puedo decir que la primera parte sería 10K, la segunda parte sería 15K y la tercera parte sería 6 veces K. Y es más fácil trabajar con múltiplos enteros de K. ¿Por qué? Porque lo que usted ha repartido es 620 en tres partes inversamente proporcionales. 620 lo ha repartido en tres partes inversamente proporcionales. Por lo tanto, estos 620 es la suma de esas tres partes. La parte 1 más la parte 2 más la parte 3 sumarían 10K más 15K más 6K. Y eso debe ser igual a 620. ¿Esto qué implica? De aquí, esta suma es 31K y es 620. Divido entre 31 a cada miembro, ¿sí? Entonces, 31 se va, queda K y 620 entre 31 es 20. Por lo tanto, esta constante K es 20. Yo quiero cada una de estas tres partes. Por 20 él me da 10K por 10 por 20, 200. La parte 2 es 15K, es decir, 15 por 20, eso es 300. La parte 3 es 6K, es decir, 6 por 20, porque K vale 20. Eso es 120. Por lo tanto, cada una de las partes serían 200, 300 y 120, jovencitos. Eso sería cada una de dichas
parte. ¿Ven? Ahí lo tendríamos. ¿Ya? En consecuencia, esta sería la respuesta de esta aplicación. Y es así que es bastante sencillo esta partecita, ¿no? Vamos a ver las aplicaciones. Llegamos hasta aquí a esta primera parte teórica, ¿ya, campeón?